El número de opciones a la hora de crear una browser window, una ventana de navegador, es tremendo, es muy extenso. Podemos verlo aquí en la documentación como antes. Todo esto de aquí son opciones. Es decir, cuando queráis hacer algo con una ventana de navegación, no dudéis ni un instante de echarle un vistazo aquí porque seguro que os podrá resolver lo que queráis hacer con esa ventana. Simplemente indicaré algunas propiedades muy útiles, como por ejemplo la de anchura, altura, que ya la hemos utilizado, y estas de anchura mínima, altura máxima y altura máxima. Y en las aplicaciones de escritorio, pues no queda muy bonito que que redimensionemos la ventana y que podamos llevarla a la mínima expresión. Eso no queda demasiado bonito. Y en algunos casos incluso puede ser, ya dependiendo cómo sea la aplicación, que tampoco esté demasiado bien, que pueda ser todo lo grande que queramos o que la longitud sea todo lo grande que queramos o la altitud todo lo grande que queramos. Entonces eso podemos limitarlo con las opciones min 8, como por ejemplo, vamos a ponerle 300, min width, vamos a ponerle por ejemplo 500. Y lo mismo podemos hacer con la contrapartida de altura y anchura máxima. Ahora no podemos llevar la ventana hasta donde queramos, sino que hay unas dimensiones mínimas. Por otro lado, aparte de opciones, las ventanas también producen eventos a lo largo de la ejecución del programa. Cuando pilla el foco, pues emite el evento focus, cuando lo pierde el evento blue, cuando está lista para mostrarse, es decir, ya ha cargado todo el contenido, pues emite el evento ready to show. De hecho, antes hemos hecho, para demostrar el efecto blink, hemos hecho uso de ese evento. Estos dos eventos los envía cuando la ventana se convierte en unresponsive. Esto unresponsive, perdón, es decir, cuando no responde por cualquier razón, porque se ha quedado bloqueado el proceso principal, por ejemplo, perdón, proceso principal no, el proceso render correspondiente a la ventana. También cuando se maximiza, pues tenemos el evento maximize. En fin, el nombre de los eventos es bastante autodescriptivo. También las instancias de la clase Browser Window, es decir, las ventanas de navegación, tienen esas dos propiedades. La primera que la vamos a ver en la sección próxima y esta segunda que es importante, es el identificativo de la ventana. Y es importante, por ejemplo, cuando queremos que varias ventanas se comuniquen entre sí mediante comunicación entre procesos. Es necesario saber cuál es el ID de cada ventana. La ventana, la clase Browser Window, también implementa unos métodos estáticos que nos pueden ayudar a la hora de saber todas las ventanas que tenemos instanciadas o de saber todas las ventanas que tienen puesta el foco, perdón, la ventana, porque es solamente una, que tiene puesta el foco, o obtener la instancia de la ventana que queramos a partir del ID. Y ya como método de las instancias, pues tenemos, por ejemplo, este fundamental que lo estamos utilizando continuamente, es el que me permite cargar contenido web dentro de la ventana, este que me permite enfocar a la ventana, este perder el foco, esta preguntar si es modal, cerrarla, mostrarlo, maximizarla, minimizarla, convertirla en una ventana a pantalla completa y muchos más. Hay bastante más métodos. Vamos a terminar la sección viendo un ejemplito de una combinación de métodos y de eventos. Por ejemplo, vamos a hacer que la ventana de forma periódica se convierta en una ventana a pantalla completa y una ventana pequeña y que eso lo vaya repitiendo indefinidamente. Para ello lo que hacemos es interceptar el evento enter full screen y cuando se intercepte con un temporizador, pues después de un segundo volveremos a poner la pantalla en modo normal, es decir, utilizamos el método setFullScreen con el argumento false. Cuando esto ocurra, cuando la pantalla se ponga normal, pues se disparará el evento leave
full screen, es decir, abandona la pantalla completa. Y ahí colocábamos de nuevo otro temporizador que tras un segundo volverá a poner la pantalla en formato full screen. Y así irá ejecutándose una función y otra función continuamente hasta el infinito, hasta que paremos la aplicación. Para que comience esta idas y venidas de pantalla full screen y pantalla normal, tenemos que ponerla inicialmente a full screen y a partir de ahí pues comenzará el juego. Veámoslo, perdón. Iniciamos la aplicación, se pone en pantalla completa, corazón que nos puede marear hasta que nos cansemos de ella, que es ya. Corazón que nos puede marear hasta que nos cansemos de ella, que es ya. Web Content es otro de los componentes de la API del proceso principal, que en realidad es una propiedad de las instancias de los objetos, de las clases, perdón, de Browser Window, de las ventanas. Y este componente, esta propiedad, proporciona un mayor control sobre el contenido que se carga en ellas. De manera que podemos pensar en Browser Window como el continente, como el contenedor, perdón, como el contenedor, y en Web Content como el contenido. Todos estos eventos que veis ahí, que son autodescriptivos, hay muchos más, podéis ver en la documentación, pues son lanzados por este componente. Después haremos un ejemplo que ilustre el uso de New Windows, que se lanza cuando una nueva ventana se crea a partir de picar un enlace. Y también el Context Menu, que es un evento que se lanza cuando pulsamos el botón derecho del ratón. Aparte, Web Content tiene también una serie de métodos estáticos similares a los que tenía Browser Windows. Podemos ver todos los contenidos web cargados con esta función. Podemos saber cuál es el que tiene el foco en ese momento con esta otra función. Y si tenemos el identificador de Web Contents, también Web Content tiene un identificador, podemos obtener una instancia de ese contenido web con la función fromID. Por otro lado, nos ofrece una serie de métodos como cargar la URL, recargar el contenido web, navegar hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás. Y veamos un ejemplo del uso de eventos y métodos de este componente. En este ejemplo hemos añadido al código que se carga en el browser window, en la ventana principal, hemos añadido un enlace a Google que se carga en una ventana nueva, de manera que dispare el evento New Window. Veamos cómo funciona eso. Y por otra parte, perdón, interceptamos el evento simplemente para imprimir la URL. El callback recibe tanto el evento como la URL que se intenta cargar en la pantalla nueva. Entonces, si ejecutamos la aplicación y le damos aquí, pues vemos que esto se crea en una nueva ventana. Se carga el contenido de la web de Google y aparte tenemos información de la URL cargada en el callback del evento. Bien. ¿Cómo podemos utilizar esta intercepción para mejorar la forma en la que se visualiza? Imaginemos que queremos que la nueva ventana se vea en una ventana modal, no en una ventana independiente. Pues haciendo uso de este código, es decir, como tenemos acceso en la función de callback al evento, podemos prevenir su comportamiento por defecto y a continuación crear una nueva ventana modal, un nuevo browser window, que sea hija de la principal y que además sea modal. Y en esa ventana nueva cargamos la URL que acabamos de interceptar, es decir, la de Google. ¿Cómo funcionaría eso? Pues de esta manera. Ahora obtenemos un comportamiento distinto. Le hemos cambiado, hemos interceptado el evento, hemos
pillado la URL que se quería cargar y la hemos pintado en una ventana modal. Otro ejemplo que vamos a, por supuesto, salir de aquí. Si no tenemos un botón de salida de la ventana modal, únicamente puede ser a la brava, matando el proceso. Bien, otro ejemplo que vamos a poner es el de Context Menu. Este evento es muy útil cuando queremos utilizar menús contextuales, que lo vamos a ver también en una próxima sección. Y se detecta cuando se pulsa el botón derecho del ratón. Los datos que ofrece o que se pasan al callback son datos sobre qué es lo que hay en el punto en el que se ha picado el botón derecho, en el que se ha pulsado el botón derecho del ratón. Por ejemplo, he añadido una imagen al código de la página del proceso renderer, que es esta imagen de aquí. Si pico justamente encima de la imagen con el botón derecho, se intercepta y tengo, por ejemplo, información sobre el tipo de media que hay en ese punto. Tengo bastante más información, como podéis ver aquí. Tengo otra información también bastante útil, es el punto en el que he hecho clic. Y bueno, si tuviese un vídeo, pues tendría aquí el tipo de media type sería vídeo y así consecutivamente. Si pico en cualquier lugar de la pantalla, pues como no hay nada, el media type es no. Y con esto pues queda ilustrado cómo podemos utilizar los métodos y eventos del objeto Web Contents.